Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 9 de septiembre del año 2015. En el tema internacional quisiera abordar la migración que se está produciendo en estos momentos desde Siria a Europa, específicamente a Austria y Alemania, y qué representa esto, qué está representando esto para la comunidad europea. El análisis de este tema nos arrastra a los cambios de época, porque en todos los cambios de época ha habido movilizaciones. La hubo cuando terminó la Edad Antigua y la movilización fue tan grande que modificó Europa, modificó la configuración europea y dio paso al establecimiento de grupos humanos que le dieron identidad a los países que iban a surgir e iban a integrar lo que hoy llamamos la Comunidad Europea. Hay desde luego una migración importante en el segundo cambio de época de la Edad Media a la Edad Moderna. Cuando se descubre América, hay un doble desplazamiento migratorio en aquella época importantísimo. Por un lado está la migración de los españoles, portugueses, ingleses, franceses, daneses, holandeses, que se movieron de su patria para venir a América y fundar las ciudades y los centros comerciales de donde nacieron los países que hoy conforman nuestro continente. Y por otro lado hubo una, llamémosle, movilización forzada, que son los casi 12 millones de negros traídos de África que se asentaron en nuestros territorios y nos dan una tercera raíz a nuestra identidad que todavía hoy no se ha explorado lo suficiente. Las manifestaciones de movilización fueron ya pensadas, fueron ya imaginadas por algunos de los teóricos de la geopolítica que en la reunión de Madrid de diciembre de 1990 estuvieron argumentando sobre cuáles serían los signos de la etapa que seguiría a la Guerra Fría. La Guerra Fría ya estaba terminada en este momento y la pregunta era: ¿y ahora qué ocurrirá? Estaba desde luego por un lado la corriente de los partidarios de Estados Unidos que se llamaba el unilateralismo. Los partidarios de esta doctrina decían: si la lucha era entre Rusia y Estados Unidos y perdió Rusia, el que ganó es Estados Unidos, y a Estados Unidos le toca conducir en los próximos años el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, no dejó de resultar en su momento polémico y al mismo tiempo impactante la reflexión que hace el geopolítico norteamericano en aquella época más cotizado, Zbigniew Brzezinski, quien dice que él coincide con la visión de un mundo unilateralizado en donde Estados Unidos jugará un papel muy importante, pero, y ahí viene la parte más desconcertante en Brzezinski, pero esto no va a durar mucho tiempo. Brzezinski dice: entre 15 y 20 años el unilateralismo desaparecerá
no habrá otra potencia que sustituya a Estados Unidos, lo que habrá es un modelo nuevo. Y yo imagino, dice Brzezinski, ese modelo nuevo como un archipiélago de riqueza y de poder. Es decir, de todo lo que existe en el mundo geopolíticamente hablando, habrá lugares en donde se concentrará la riqueza y el poder y lugares en donde esto no ocurrirá. Leyendo a Brzezinski, Jacques Attali, uno de los más destacados geopolíticos franceses del momento, que fue en el periodo de la recuperación de Europa Oriental, fue el director del banco creado por la comunidad para apoyar a los países de Europa del Este a crecer y desarrollarse, el BERD. Jacques Attali, revisando a Brzezinski, dice: la perspectiva de Brzezinski parece lógica, es decir, parece probable, pero habría que agregar que ese archipiélago de riqueza y de poder estará rodeado de océanos de miseria, y en esos océanos de miseria las periferias rugirán de hambre y de sed. Esta descripción que hace Jacques Attali se parece en buena parte a lo que estamos viendo el día de hoy. Jacques Attali se queda con la inquietud de el planteamiento. Él no había estado en la reunión de París. Se pone a trabajar sobre su visión prospectiva. Él tiende mucho a desarrollar una visión prospectiva sobre lo que ocurrirá en el periodo de la posguerra fría, y escribe un libro que se llama Milenio. Y en este libro de Milenio, él primero recuerda los movimientos humanos, los desplazamientos, las migraciones que se generaron en el pasado, y dice: ahora mismo para nosotros el tema de las movilizaciones se convertirá en un hecho cada vez más impresionante, cada vez más impactante, cada vez más numeroso. Dice Attali: la mente del hombre de la posmodernidad es la mente del nómada. El nomadismo hará su presencia en la sociedad del siglo XXI con una enorme fuerza. Y para eso, dice Attali, lo único que hace falta para darse cuenta es apreciar los instrumentos nómadas que están apareciendo: el celular, la laptop, los sistemas de intercomunicación a través de televisión, todo lo que está creando las condiciones para armar la globalización, que es sobre todo una globalización informática. Eso nos habla de una humanidad que tiene en el nomadismo un valor que le importa muchísimo. La comunidad internacional va a generar, dice Attali, sobre todo entre los ejecutivos jóvenes, una constante movilización para poder llevar a cabo sus negociaciones. De la misma manera que en muchos lugares, dice Attali, desaparecerán las oficinas, porque ya no hacen falta las oficinas, los archivos están contenidos en discos duros, ya todo está a la mano digitalizado. Para eso no hace falta tener un local, lo que hace falta es
tener las computadoras, los aparatos electrónicos que pueden hacer estas funciones. Se pondrán de moda, dice Attali, lo que hoy está de moda en Japón, el que los hombres de negocios que se van a reunir alquilen una sala para la reunión con todos los servicios durante el tiempo de su estancia, salen de allí después de haber celebrado sus acuerdos y la sala se le alquila a otro grupo, pero nadie es el habitante permanente de las oficinas en estos lugares. El ejecutivo podrá salir de viaje de negocios o de placer llevando en su laptop la oficina entera y pudiendo enterarse todos los días de todo lo que pasa en sus negociaciones, sabiendo si sus vacaciones las puede continuar o si tiene que regresarse por algún imprevisto que ocurra en el grupo al cual pertenece. Las corporaciones comerciales se van a desarrollar en base a alianzas de los grupos ya reconocidos que irán encontrándose para crear superpotencias productoras, superempresas destinadas a la producción, que son las que introducen dentro de la comunidad internacional esa concepción de las cosas que llamamos hoy la globalización. Jacques Attali dice: yo percibo que habrá dos corrientes migratorias que geográficamente son distintas, geopolíticamente tendrán significados diferentes e involucrarán a sociedades distintas. Por un lado, dice, veo las movilizaciones sur-norte, es decir, las movilizaciones que van de los países del área menos desarrollada a la área más desarrollada. Esto, dice Attali, nos explicará la importancia que tomará la relación entre México y los Estados Unidos, porque el territorio que mayor número de personas está recibiendo del sur para incorporarlos a su proceso económico es Estados Unidos con relación a México. Pero México con relación a Centroamérica. México con relación a Centroamérica tiene también este tránsito de personas que, si ustedes revisan los últimos números que han estado publicando las organizaciones no gubernamentales, ustedes verán que se ha multiplicado de manera sensible en los últimos años la presencia y estancia de sudamericanos en la parte de fronteriza de nuestro país. Pero Europa, dice Attali, tiene su propia periferia, y la propia periferia de Europa es el Magreb, pero su herencia por haber sido una nación colonialista durante el siglo XIX, la herencia del colonialismo la vincula a muchos de los países subsaharianos que tienen la peor de las desgracias en estos momentos. Tienen grandes recursos naturales, pero tienen también una sociedad que no ha madurado en plenitud, y tienen además la invasión de grupos políticos que tienen propósitos de crear una influencia hegemónica, y dentro de estos los grupos yihadistas, los grupos seguidores de el Islam de manera más radical, que están
invadiendo desde territorios en donde han crecido y se han desarrollado a los países vecinos, convirtiendo a estos en estados frustrados, incapaces de proteger a sus ciudadanos, incapaces de resolverles el problema de la alimentación, del sustento de todos los días, y esto ha provocado una migración que va de los países subsaharianos al Magreb, es decir, la zona de África del Norte que comprende Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. En esta zona, la presencia de los grupos que vienen del África subsahariana está generando toda una desestabilización, y los habitantes del Magreb lo que están haciendo es abrirles camino a los migrantes para que no se detengan en estos territorios, sino lleguen hasta las orillas del mar y ahí tengan que tomar una decisión: o se regresan o se lanzan a la aventura de cruzar el Mediterráneo. Hay que establecer que la mayoría de los que vienen migrando de África Central no tienen la menor noción de lo que es el mar Mediterráneo. No entienden, no valoran, no tienen recursos para comprender la diferencia que hay entre los lagos interiores del África, por grandes que sean, con el Mediterráneo. Solamente así se explica uno que se suban en estas balsas llamadas pateras, que para un lago ya serían peligrosas, pero para el mar se vuelven, y lo hemos visto desgraciadamente en las fotografías, se vuelven los instrumentos de muerte, porque zozobran con un poco de mar gruesa, y los que van en las balsas, muchos de ellos ni siquiera saben nadar, porque vienen de países centroafricanos en donde esa oportunidad de nadar pues simplemente no la tienen a la mano. Los que vienen de sur a norte vendrán buscando entonces algo que comer y algo que les resuelva el problema de la sed. Los países del África subsahariana han venido sufriendo la erosión del desierto que se ha provocado por la imprudencia de los europeos, que establecieron compañías madereras en esas zonas, devastaron las selvas, se llevaron los recursos a Europa, y lo que le dejaron a los habitantes de estos lugares fueron páramos en donde no se puede cultivar nada y que permiten el avance del desierto, que en algunas fotografías que se han estado transmitiendo por los medios televisivos impactan muchísimo cuando uno ve lo que antes era una población ahora casi totalmente invadida por la arena del desierto. Pero hay otra migración, dice Jacques Attali, que hay que anotar, y es la migración de los que tienen recursos. La gente que se está muriendo de hambre y de sed, las periferias que rugen en el océano de miseria, estos están representados por los subsaharianos que quieren llegar al sur de Europa. Pero junto con estos se mueven los nómadas privilegiados, los que tienen aviones propios o yates propios, o tienen el dinero para comprar los boletos de un avión y trasladarse de un lado a otro, ya sea para realizar un trabajo profesional o ya sea para divertirse, ya sea para estar de vacaciones. Hay un cierto sector de la sociedad que vive el clima de las eternas vacaciones.
No acaban de llegar de un lado de vacacionar cuando ya están saliendo a otro. Y todavía se lo dicen a uno con pesadumbre. Me tengo que ir de crucero. ¡Qué barbaridad! Y acabo de regresar de esquiar. No, el hombre sufre horrible. Es verdaderamente increíble que se den estos dos extremos, ¿sí? Los padres, ayer oí una entrevista con uno de los migrantes que lleva unos niños y le pregunta al reportero, ¿ya vio usted la lancha en la que piensa subir a sus hijos? Una lancha larga y viejísima. Y dice, sí, y no se da cuenta de que sus hijos, porque los niños van a ir solos, de que sus niños se pueden ahogar por ir. Y dice, sí, y entonces, ¿por qué los manda? Y dice, mire, yo vengo de Siria. En Siria mueren todos los días cientos de niños porque no hay manera de esconderse de los bombardeos, que sea del lado de los insurgentes, sea del lado del gobierno, se están realizando en las ciudades. Yo sé que si subo a mis hijos a esa lancha se pueden ahogar, pero yo tengo la esperanza de que van a llegar del otro lado. En Siria mis hijos no vivirían, mis hijos irremisiblemente perecerían en los bombardeos. Suena impactante el argumento, y el señor sube a sus hijos a la lancha. Estos movimientos migratorios entonces son los de la gente que está por razones que no necesariamente son económicas, porque decíamos los países del África subsahariana tienen recursos naturales valiosísimos. Lo que pasa es que la población no tiene el apoyo para poder trabajar. Están abandonados por los países que los hicieron colonias durante tanto tiempo, que no han cumplido con su responsabilidad de haber dejado a estas sociedades en una situación de precariedad que ahora se refleja en estos movimientos en busca de alternativas. Los nómadas adinerados surcarán en todas direcciones la geografía del mundo y viajarán de un país a otro con una enorme facilidad y además sin perder nunca contacto con la compañía que los mandó o con la familia que los está esperando. La última ocasión que me hicieron favor de invitarme a dar una plática en Coparmex en la ciudad de Monterrey, al terminar la conferencia me invitaron a una cena en casa del presidente de la Coparmex y ahí me encontré con un grupo de jóvenes empresarios, muy jóvenes todos ellos, muy preparados, y estaban platicando acaloradamente a la hora de la cena sobre sus experiencias. Acababan de regresar este grupo de una gira para negocios del sudeste asiático. Habían estado visitando Vietnam, Tailandia, Myanmar, tratando de encontrar organizaciones empresariales con las que ellos pudieran hacer negocios, encontrándose con que esto está sumamente competido. Lo que ellos me decían, lo que nosotros estamos haciendo ahora, otros ya lo vienen haciendo desde mucho atrás. Estamos llegando tarde a estas situaciones. Y me decía uno de ellos, mi esposa me dice que yo me divierto todo el tiempo porque todo el tiempo ando de viaje. Dice, le voy a decir, hubo momentos en que yo me despertaba y no sabía qué día era y en qué país estaba. Es una cosa horrible, porque la presión de los viajes, de los movimientos, de los horarios de los aviones, es algo que presiona de manera muy intensa. Otros, los que
pueden tomarse sus vacaciones después de estos trabajos tan complicados, esos también son nómadas que viajan porque quieren de un extremo a otro y se van al Tíbet o se van a la India o se van al África a matar leones. O sea, nunca falta este grupo que sin duda es un recurso económico de enorme valor para los lugares que se vuelven centros turísticos, porque esta gente llega, paga con dinero contante y sonante, activa la economía, le da trabajo a mucha gente. O sea, estos grupos tienen también sus efectos positivos. Pero junto con estos, que siguen siendo norte-sur, dice Jacques Attali, está el movimiento migratorio este-oeste. Este-oeste es un movimiento migratorio que surgió inmediatamente después de la caída del muro de Berlín. Cuando se cae el muro de Berlín, se produce una movilización humana monumental de los países de Europa Oriental en dirección a Europa Occidental, porque había la idea en el mundo de Europa Oriental de que Europa Occidental era algo así como jauja, era el lugar donde todo estaba resuelto y donde todo se podía conseguir para vivir mejor. Pronto se dieron cuenta de que no es así. Se produjeron dos reacciones en la población del mundo occidental, dice Attali. Por un lado, se produce la reacción de la aceptación, de la caridad, de la concepción de la unidad, que hace que unos grupos, sobre todo en Alemania, abran los brazos y digan: bienvenidos hermanos, les vamos a ayudar. Pero la mayoría de la población alemana no dijo esto. La mayoría de la población alemana protestó cuando el gobierno creó una estampilla para obtener recursos para financiar los centros de apoyo a los migrantes, preguntando con qué derecho el gobierno alemán les obligaba, porque el que pone una postal tiene que poner esa estampilla, de qué manera les obligaba a apoyar a los que venían de los países de Europa del Este, cuando ellos, con su trabajo y con su esfuerzo, era con lo que estaban disfrutando una forma de vida mejor que los otros, que no habían tenido esa vida de esfuerzo y trabajo, pues ahora no podían reclamar. Fue un momento dramático porque las esperanzas y las ilusiones de unos las rompieron los otros, mostrándoles que no había la menor solidaridad humana entre un grupo y otro. Hoy, y Sergio Sarmiento en un interesante artículo nos lo recuerda la semana pasada, hoy dice él, hay nostalgia. No dice nostalgia, sino nostalgia, porque muchos quieren volver al este, porque el este para ellos tiene también su encanto, tiene para ellos los recuerdos muchas veces de la juventud, muchas veces de la primera etapa de la vida de los personajes que quieren regresar a vivirla de manera más intensa ahora, y esto está provocando un curioso reflujo que va de Europa del Oeste a Europa del Este. Pero Alemania se vuelve el centro del movimiento migratorio que viene de Siria.
Los que vienen de el África subsahariana vienen empujados por la violentísima presión de los grupos yihadistas y por la incapacidad de explotar los recursos que tienen y la creciente desertificación de sus países. Esto es así, pero en Siria el escenario es diferente. Siria es un estado que se está volviendo estado frustrado, gobernado por un político que llegó al poder por elecciones hace muchos años y que no se ha atrevido ni ha querido llamar a nuevas elecciones. Los sirios intentaron crear un movimiento semejante a los de la primavera del norte de África, que en Egipto, en Libia, en Túnez, en Marruecos y en Argelia crearon cambios de enorme importancia. La sociedad siria quiso hacer lo mismo y tropezó con un gobernante que no se tentó el alma para desencadenar el bombardeo sobre las ciudades en donde había mayor resistencia de su presencia en el puesto presidencial, y exigían su renuncia para convocar elecciones. Se creó una confrontación en la que los países occidentales y específicamente Estados Unidos, con el gobierno de Barack Obama, le dieron la espalda a la situación que se estaba viviendo. Barack Obama estaba muy resentido con la actitud de los israelíes, que se había vuelto una actitud prepotente y exigente cuando el Estado de Israel desde su fundación ha dependido en buena medida de las acciones que los Estados Unidos emprenden para ayudar a este gobierno y a esta sociedad. El nuevo primer ministro de Israel mantiene una tónica muy dura. No le ha gustado el programa de hoja de ruta que le propuso Barack Obama para lograr la paz con los palestinos, y por el contrario ha endurecido la posición. Este endurecimiento ha hecho que en esta zona se fortalezcan los grupos yihadistas, que son los que en estas circunstancias encuentran un apoyo inmediato, encuentran un interés por estar presentes. En el estado de Siria es el grupo del llamado Estado Islámico, el califato del Estado Islámico, el que ha entrado y se ha posesionado de una parte del territorio de Siria que ahora está totalmente controlado por ellos. El Estado Islámico existe entre un pedazo de Irak en el norte y esta parte de Siria que conecta con Irak. El gobierno ha llamado a los países del mundo europeo y específicamente a los Estados Unidos a que lo respalde, porque los grupos del Estado Islámico, en acuerdo con los grupos de Al-Qaeda, son los enemigos más grandes que tiene Estados Unidos. Entonces le piden a los Estados Unidos los apoye bombardeando a la población civil que quiere elecciones porque ya no soportan al presidente Al-Assad. Lleva 3 años, 2 años y medio el problema. El número de personas muertas es impresionante y el número de refugiados de Siria es de 4 millones de personas. 4 millones de personas. De estos, 3 millones y fracción están ubicados en los países vecinos de Siria, a donde se han ido a refugiar, entre otros Líbano.
Líbano otra vez se ha vuelto centro de refugiados y esto ha venido a alterar los equilibrios políticos en el Líbano, que siempre se manejaban con mucho cuidado, porque Líbano ha tenido las características de ser un territorio que registra y refleja si hay equilibrio o desequilibrio político en la zona. Cuando hay desequilibrio, Líbano entra en colisión interna, se producen revueltas. Cuando Líbano mantiene los equilibrios, Líbano se convierte en el París del Medio Oriente, con sus grandes bulevares, sus instalaciones hoteleras, su belleza turística, y las cosas son totalmente diferentes. Hoy ni Líbano tiene esta situación y Siria menos, porque el bombardeo de todos los días está haciendo que decíamos, se esté convirtiendo en un estado frustrado, en donde los grupos radicales son los que finalmente toman la dirección. Los sirios han empujado hacia Alemania porque Angela Merkel hizo un anuncio en la televisión que de cierta forma los convocó. Dijo: Alemania abre los brazos a los migrantes sirios y ofrece dar lugar y ocupación a 400,000 de ellos, y con esto ayudar al problema que se está generando de la presencia de estos grupos tan numerosos. Lo único que Angela Merkel les pide es que lleguen a Alemania, a Austria y a Alemania. Entonces ha comenzado un movimiento curiosísimo. Los sirios brincan del Medio Oriente a las islas griegas, de las islas griegas al continente, entran a través del norte de los Balcanes y se dirigen a Austria, en donde hay grandes letreros que dicen Willkommen, bienvenidos, y de ahí a Alemania. El número de las personas que están caminando no se ha podido contabilizar, pero por las fotografías uno puede suponer que son entre 80 y 100,000 personas las que se están movilizando. Europa está paralizada ante el fenómeno. Están los grupos italianos que dicen: déjenlos venir y aquí les damos la paliza de la vida para que se regresen más que corriendo por donde vinieron y dejen de fastidiar. O sea, el movimiento en contra de los musulmanes en Italia es durísimo. Durísimo porque los musulmanes en Italia también han hecho muchas cosas que han provocado esta reacción. Si ustedes leen el libro de Ikram Antaki sobre el tema, siendo ella siria, ustedes comprenderán con mucho mayor precisión esta situación tan peculiar que está ocurriendo en el mundo italiano. Alemania les abre las puertas, Italia se las cierra, España le están abriendo las puertas. En Marruecos el Frente de Liberación Saharaui está abriendo las defensas de los migrantes en Marruecos. Están llegando números considerables de familias en las pateras a las costas de España. Están llegando a las costas de Francia, en donde también las opiniones están muy divididas. Mientras algunos están en la disposición de ayudar,
los grupos de línea neonazi que han comenzado a resurgir, sobre todo el grupo de Le Pen, que Le Pen ha sido desplazado y su hija ha tomado el puesto directivo, están organizando a la sociedad para no permitir que los musulmanes que llegan a Francia puedan imponer condiciones para su permanencia en el país. Me platicaba una persona que acaba de regresar de París, me decía, a mí me ha llamado la atención que vi en París manejando personas, mujeres que usaban el chador, el velo que les cubre una parte de la cara, y dice, y lo que más me llamó la atención es una mujer con burka manejando. Dice, en Francia está prevaleciendo el criterio de mantengamos la libertad, pero al mismo tiempo hay una creciente situación de protesta porque en cuanto los musulmanes se sienten no perseguidos, se sienten tranquilos, se sienten ya con la esperanza de permanecer allí, se vuelven exigentes en lo que se refiere a su religión y entonces quieren que se construyan las mezquitas para ir a orar, lo cual en principio tendrían derecho, pero quieren que no haya una iglesia junto y que las iglesias dejen de utilizar el símbolo de la cruz, es decir, se salen totalmente de sus posibilidades y crean por otro lado malas imágenes en la sociedad. Esta migración que se está produciendo ahora ha generado innumerables imágenes, pero hay dos que se han vuelto representativas. La imagen de los migrantes sirios caminando en las calles de Budapest, en Hungría, mientras la mayoría de la población de Budapest los mira con indiferencia, no les dieron de comer, ni agua les ofrecían, los maltrataron de palabra y algunos hasta de hecho. Hungría se ha portado muy mal con los migrantes y esto es, digamos, un reflejo de este desarrollo económico que han tenido estos países basado en el individualismo. No hay sentido de solidaridad ni de subsidiariedad. Lo único que hay es el deseo de sacarle el mayor jugo posible a la situación económica que están viviendo sin compartirlo con nadie. La otra fotografía es una fotografía impresionante, el niño de 3 años ahogado. Estas dos imágenes han recorrido el mundo y son un poco lo que vaticinaban Brzezinski y Attali. Son la muestra de las características de este archipiélago de poder y de riqueza, que de alguna manera pudiera estar representado por Italia y por Hungría, en donde los migrantes son ignorados, maltratados y expulsados, pero también está la actitud de los alemanes de aceptar su presencia y de comprometerse no solamente a tenerlos en un campo de concentración como en algunos casos se había estilado, sino darles la oportunidad de tener la forma de crecer en este país. El escenario es un escenario confuso, difícil. El Papa ha intervenido y ha hecho un llamado a nombre de el sentido de humanidad, diciendo
Estas personas no pueden ser vistas como una amenaza religiosa, tienen que ser vistas como personas necesitadas de nuestra ayuda y de nuestro apoyo. Esto no ha gustado a muchos de los círculos del conservadurismo, ni dentro de la Iglesia ni fuera de la Iglesia, que consideran que el Papa está cometiendo un error gravísimo al hacer esta invitación de tratar a los inmigrantes con mayor caridad y de prestar el atrio de las iglesias para que pernocten durante el tiempo que permanezcan sin encontrar una ubicación de mejor que les dé mejores servicios. El tema es un tema que resulta polémico sin duda, pero las grandes migraciones que caracterizan la posmodernidad, tal como lo había dicho Jacques Attali, están manejando estas dos corrientes. Los que vienen de los lugares convertidos en estados frustrados, los que vienen de lugares en donde ya no hay forma de resolver el problema de alimentación y de suministro del agua, y los que siguen y seguirán viajando compulsivamente, que son los representantes de ese capitalismo individualista que está dominando el escenario en el mundo. Dejamos el tema internacional allí y yo quisiera hablar sobre el tema de la política en nuestro país. En las últimas semanas, los medios de comunicación han venido registrando una creciente presencia de artículos, editoriales, comentarios que van en contra de la figura del presidente Peña Nieto. Al mismo tiempo, en las redes sociales hay una enorme cantidad de twitters que están pidiendo a la sociedad que deje solo al presidente y que muestre su repudio al gobierno de Peña Nieto, no asistiendo al grito, porque el presidente tiene que sentir que el pueblo de México no está con él. Y esto está provocando, particularmente entre ciertos grupos juveniles, una tentación de manifestarse en contra del gobierno para ver si se puede hacer aquí lo que acaba de pasar en Guatemala. Vamos a empujar y vamos a ver si se puede caer este gobierno. Las condiciones de Guatemala y de nuestro país son diferentes, no solamente por la extensión y por la ubicación geopolítica que nos pone en el sur de los Estados Unidos, que nos guste o nos deje de gustar, sigue siendo una de las potencias de la globalización que no podemos ignorar. Nuestro país es, por otro lado, como una especie de espejo en el que se ven los países sudamericanos, y lo que se haga aquí o lo que se desarrolla aquí sirve para garantizar estos equilibrios que, geopolíticamente hablando, son tan necesarios para que la paz impere en el mundo. Nuestro país tiene grandes problemas económicos, tiene una problemática social creciente, porque contrariamente a lo que el gobierno en el mensaje del presidente señaló, en el sentido de que están disminuyendo los pobres, los números duros que uno puede obtener de la información de los medios de comunicación y del INEGI, lo que nos dicen es que nuestra
nuestro crecimiento de miseria es verdaderamente inquietante y alarmante. Hay muchísimos problemas y muchísimos conflictos generados por la corrupción. La corrupción ha golpeado inmisericordiamente a todos los partidos, y en todos y cada uno de ellos nos encontramos con personalidades que aquí y allá y en el otro lado han hecho negocios turbios, de los cuales han obtenido recursos enormes. El gran problema de la sociedad mexicana es la carencia de valores éticos. No hay valores éticos porque en las escuelas se ha suprimido la ética y se considera que con darle a los estudiantes de manera preponderante el respeto a la libertad, con eso se cumple con el requisito de los valores. A mí me parece que la libertad y la igualdad son dos valores importantes, que los tenemos que cultivar y los tenemos que entender, pero me parece que hay otras referencias de orden ético que se vuelven elementales para poder entender la política y poder entender lo que se puede y lo que no se puede hacer en política, o más claramente lo que se puede y no se debe, porque hay cosas que se pueden hacer pero no se deben hacer, y la falta de esta percepción hace que algunos grupos piensen que lo mejor sería tirar al gobierno que se encuentra gobernando. A mí me parece que el gobierno actual llega al poder con una serie de deficiencias, sí. Me parece que, sin embargo, estas deficiencias no pudieron ser nunca evidenciadas ante la sociedad, que se quedó con la leyenda de lo que había ocurrido, pero no ha tenido la oportunidad de conocer la historia de lo que realmente sucedió. Este gobierno inició ofreciendo la unidad a través del Pacto por México, y es sorprendente la reacción inmediatamente de ciertos grupos en este país que cuando oyen hablar de unidad protestan porque la unidad es lo contrario de lo que ellos buscan. Este gobierno abrió las posibilidades de votar reformas que el Partido Acción Nacional había intentado sacar durante el gobierno de Fox y de Felipe Calderón. Los partidos políticos se pusieron de acuerdo y pudieron aprobar las reformas, no tan completas ni tan en la dirección que todos hubiéramos querido, pero en una situación que parecía darle a este gobierno una entrada más o menos aceptable. Hasta que ocurrió el famoso incidente del presidente en la Feria Internacional del Libro, en donde el hombre exhibió sus carencias que ha seguido manifestando a lo largo de su gobierno, y eso desató inmediatamente una campaña antipresidencialista feroz. A mí me parece que el antipresidencialismo es extraordinariamente peligroso, porque somos una sociedad cuya constitución nos define como una república federal representativa, y en esta representatividad la figura presidencial durante 70 años fue la figura que rigió los destinos del país. Me parece que es bueno que se acote la figura presidencial, pero si quitamos la figura presidencial o si se motiva una
un desconocimiento de su autoridad, el país no va a salir ganando, porque no tenemos la estructura política ni tenemos la cultura política en la sociedad que sea capaz de sacarnos de una situación tan difícil como es la desaparición de los poderes en un país. ¿Qué ha pasado en los lugares donde ha ocurrido así? Muy rápidamente, Venezuela. En Venezuela derrocaron el gobierno inepto y corrupto de Carlos Andrés Pérez, representante de Acción Democrática, era el líder de los ADECOS. La sociedad se levantó en contra de sus corrupciones, se cayó, y ¿quién heredó el poder? Hugo Chávez. Y las consecuencias de la presidencia de Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro nos presentan hoy una Venezuela que ha perdido todo lo que tenía y todavía le falta perder muchas cosas, porque el autoritarismo y el proyecto político de Hugo Chávez no resolvió el problema. Abrir las puertas a la anarquía es abrir las puertas también al autoritarismo. Y en el autoritarismo las consecuencias para la sociedad son siempre negativas. Los regímenes autoritarios podemos saber cuándo llegan, pero nunca sabemos cuándo se van a ir. Y si creemos que la situación que estamos viviendo es difícil, vivir bajo una dictadura en condiciones de opresión es algo que los mexicanos afortunadamente nunca hemos tenido y espero que nunca llegaremos a tener. Seguiremos en el siguiente análisis.